Mi hijo se plantó frente a la puerta como si yo fuera una intrusa en mi propia casa. Abajo las copas chocaban con un tintineo elegante, risas educadas, música suave. Todo olía a celebración. Él no gritó, no levantó la voz, solo dijo despacio mirándome a los ojos: «No bajes, mamá, me das vergüenza». Y como si no fuera suficiente, añadió con una frialdad que nunca le había conocido: «Ese lugar es para mi suegra». Lo miré, sentí el golpe y entonces sonreí. Me llamo Teresa Aguilar, tengo 68 años y esa casa, la misma de la que ahora subía el murmullo de una fiesta elegante, es mía. No figurativamente, no porque soy la madre, mía. Escriturada, pagada, cuidada durante más de 20 años. Cada pared, cada escalón, cada grieta pequeña en el piso tiene mi historia. Esa noche estaba en mi habitación del segundo piso con un vestido verde oliva, sencillo, el mejor que tenía. No era de marca, no brillaba, no llamaba la atención, pero estaba limpio, planchado, digno. Me había recogido el cabello gris en una cola baja, me había puesto un poco de lápiz labial rosado y unos aretes discretos. Me miré al espejo antes de salir y pensé: estoy bien, soy su madre. No conté con que eso ya no fuera suficiente. Javier, mi hijo, estaba de pie frente a mí, con un traje gris impecable, de esos que cuestan más de lo que yo ganaba en meses cuando era joven. Tenía el ceño fruncido, la mandíbula tensa. No parecía enojado, parecía nervioso, como alguien que teme que algo salga mal. «Mamá, por favor», dijo en voz baja, mirando de reojo hacia las escaleras. Los invitados ya llegaron. Yo di un paso adelante. Él no se movió. «No bajes», repitió más firme. «Así no». «Así». Esa palabra me atravesó. Bajé la mirada hacia mí misma sin entender. Así como la mujer que lo crió, como la que pagó sus estudios, que lo esperó despierta cuando llegaba tarde, que se quedó viuda joven y siguió adelante. Antes de que pudiera decir algo, escuché pasos detrás de él. Leticia Ríos, su suegra, apareció subiendo un par de escalones. Vestía un vestido de seda color vino, el cabello perfectamente teñido, maquillaje impecable. Olía a perfume caro, uno de esos que no se olvidan. «Javier, cariño», dijo con esa voz dulce que siempre usaba en público, «tu jefe acaba de llegar». Luego me miró, no con sorpresa, con evaluación. «Ah», Teresa sonrió, «qué gusto verte». «No, doña Teresa». «No, señora, solo Teresa», como si yo fuera parte del mobiliario. Javier respiró hondo, como si se armara de valor. «Mamá, escúchame», dijo. «Quédate aquí arriba. Sí, mi suegra va a sentarse en la cabecera». La cabecera. Mi lugar. El sitio donde yo me había sentado durante años los domingos, las navidades, los cumpleaños. Donde corté pasteles, repartí comida, escuché historias de escuela y de trabajo. Donde vi a mi hijo crecer. Sentí algo apretarse dentro del pecho. No era rabia, era algo más hondo, desprecio ajeno. Abajo se oían risas, brindis, el sonido metálico de cubiertos. Alguien dijo que la casa era muy elegante. Alguien más elogió la decoración. Esa casa que yo había limpiado de rodillas, que había arreglado con mis propias manos cuando el dinero no alcanzaba. «¿Me oíste, mamá?», insistió Javier, ya con impaciencia. «Es solo por hoy. Solo por hoy». ¿Cuántas veces había escuchado eso? Leticia dio un paso más y apoyó la mano en el hombro de mi hijo, como marcando territorio. «Teresa, entiéndelo», dijo con falsa comprensión. «Esta noche es muy importante para Javier. Ha trabajado muchísimo para llegar hasta aquí». «Importante para él, no para mí». Los miré a los dos.
a mi hijo con miedo a quedar mal, a ella segura de que ese lugar le pertenecía. Esperaban que yo bajara la cabeza, que cerrara la puerta y desapareciera. Y fue entonces cuando sonreí. No una sonrisa amarga, no una sonrisa de derrota, una sonrisa tranquila, decidida. Está bien, dije, no voy a bajar. El alivio en el rostro de Javier fue inmediato. Gracias, mamá, murmuró girándose para irse. Leticia también sonrió satisfecha. Todavía no añadí. Ambos se detuvieron. ¿Cómo?, preguntó Javier volviendo hacia mí. Sostuve su mirada. Dije que no voy a bajar. Todavía. Vi la confusión cruzar su rostro, luego irritación, y muy brevemente algo parecido al miedo. Se dieron la vuelta y bajaron. Escuché sus pasos alejarse por la escalera. Cerré la puerta despacio y apoyé la espalda en ella. Mi corazón latía fuerte, pero mi mente estaba clara. Extrañamente clara. Caminé hacia la mesita de noche y abrí el cajón. Dentro había un sobre manila grueso rígido y un teléfono viejo apagado. Tomé el sobre entre mis manos. Sentí el borde del papel bajo los dedos. 3 semanas. 3 semanas esperando este momento. Desde abajo, la voz de Javier comenzó su discurso. Agradecía a su esposa, a su familia política, a su jefe. Hablaba de esfuerzo, de sacrificio, de apoyo. No mencionó mi nombre. Me miré una vez más en el espejo. La mujer que me devolvía la mirada no era joven, pero tampoco era débil. Tenía arrugas, sí, y manos marcadas por el trabajo. Pero también tenía algo que mi hijo había olvidado: dignidad. Tranquila, Teresa, me dije en voz baja. Ya es hora. Tomé el sobre, abrí la puerta y salí al pasillo. Mis pasos resonaron sobre la madera mientras avanzaba hacia la escalera. Cada crujido me resultaba familiar, casi reconfortante. Abajo la fiesta seguía, por ahora. Me quedé unos segundos en el pasillo, escuchando cómo la música subía y bajaba con las risas. El sonido era limpio, pulido, ajeno. Pensé en lo fácil que es celebrar cuando uno no recuerda de dónde viene. Luego cerré la puerta de mi cuarto y me senté en la orilla de la cama con el sobre manila apoyado sobre mis rodillas, como si pesara más de lo que realmente pesaba. 30 años. Eso fue lo que me cruzó la cabeza. 30 años criando sola a un hijo después de que su padre murió de un infarto fulminante una mañana cualquiera, cuando Javier tenía apenas 8. Recuerdo ese día con una claridad que todavía duele. La llamada, el silencio del otro lado de la línea, la frase torpe del médico. Recuerdo haber colgado y quedarme mirando la pared, pensando no en mí, sino en cómo iba a decírselo a mi hijo. No tuve tiempo para derrumbarme. No, de verdad. La vida no me lo permitió. Trabajé de todo. Coser ropa ajena hasta que los dedos se me acalambraban. Levantarme a las 4 de la mañana para preparar tamales y venderlos en la esquina del mercado. Limpiar casas los fines de semana. A veces todo al mismo tiempo. Había noches en las que me quedaba dormida, sentada con la cabeza apoyada en la mesa, rodeada de cuentas y telas. Nunca fui rica, fui constante. Javier creció viendo eso, viéndome contar monedas, estirar el dinero, elegir siempre lo necesario antes que lo bonito. Cuando empezó la secundaria y me dijo que quería estudiar más, asentí sin pensarlo, aunque no sabía de dónde iba a sacar para los libros. Cuando quiso ir a la universidad, dije que sí, aun cuando eso significaba trabajar el doble. Nunca se lo reclamé. Nunca le dije, mira todo lo que hago por ti. Porque una madre no lleva la cuenta así. Una madre da y espera, tal vez ingenuamente, que algún día ese amor se traduzca en respeto.
Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana. Desde ahí podía ver los autos estacionados frente a la casa. Vehículos elegantes, brillantes, de esos que yo solo veía pasar por avenidas grandes. Pensé en lo orgullosa que había estado cuando Javier me llamó para decirme que lo habían ascendido. Lo felicité de corazón. Le dije que si quería, podíamos hacer una comida sencilla para celebrarlo. Algo en familia. Él había respondido con una risa incómoda. No, mamá, esto va a ser algo más formal. Formal, elegante, importante. No me había invitado, no directamente. Los últimos meses, Leticia había aparecido cada vez más seguido por la casa. Siempre con una sonrisa impecable, siempre con algún comentario disfrazado de sugerencia. Que si el sofá ya estaba pasado de moda, que si las cortinas eran muy tradicionales, que si una casa tan grande daba demasiado trabajo para una mujer de mi edad. Es por tu bien, Teresa, decía. Yo asentía por educación, pero algo dentro de mí se había puesto en guardia. Una tarde, 3 semanas antes de la fiesta, regresé temprano de hacer unas compras. Entré por la puerta lateral, la que da directo a la cocina. Dejé las bolsas sobre la mesa y escuché voces en la sala. No me anuncié. No sé por qué. Tal vez fue intuición. Tal vez costumbre de mujer sola. Era Javier y era Leticia. Hay que pensar en el futuro, decía ella, con ese tono suyo suave, pero firme. Tu mamá ya está grande. No puede seguir sola en una casa así. No está enferma, respondió Javier. Solo es difícil. Difícil, yo. No necesita estar enferma, insistió ella. Existen lugares excelentes, casas de descanso, con atención con comodidades, y tú podrías encargarte de todo. Sentí un frío recorrerme la espalda. ¿Y la casa?, preguntó mi hijo. Hubo un silencio breve. Luego ella respondió, bueno, alguien tendrá que administrarla. Me apoyé en la pared. El corazón me golpeaba en las sienes. No quise escuchar más. Subí las escaleras sin hacer ruido y me encerré en mi cuarto. Lloré. No de tristeza solamente, de decepción. Porque una cosa es que el mundo te subestime. Otra muy distinta es que lo haga tu propio hijo. Pero lloré poco. Siempre he llorado poco. Después de unos minutos me limpié la cara y me senté. Pensé como la mujer que aprendió a sobrevivir, no como la madre herida. Al día siguiente llamé a un abogado, Iván Paredes. No era barato, pero era serio. Le conté todo. Escuchó sin interrumpir. Doña Teresa dijo al final, lo primero es protegerse. Usted está lúcida. Hay que dejar eso claro. Hice exámenes médicos, evaluaciones. Todo quedó documentado. Después revisamos papeles, escrituras, derechos. Yo era la dueña. Yo siempre había sido la dueña. Iván me miró a los ojos. Si viven con usted sin pagar renta, puede notificarlos legalmente. No sentí alegría, sentí necesidad. Durante 3 semanas guardé silencio. Fingí no saber nada. Sonreí en las comidas. Escuché planes. Observé. Guardé mensajes. Preparé documentos. Preparé el sobre. Ahora estaba allí arriba, mientras abajo celebraban el ascenso de mi hijo. Pensé en la frase que me había dicho hacía unos minutos. Me das vergüenza. Me dolió más que cualquier amenaza, porque en esa frase estaba todo. 30 años reducidos a una molestia, a algo que debía esconderse. Tomé el sobre entre las manos y respiré hondo. No estaba bajando para gritar, no estaba bajando para humillar, estaba bajando para poner un límite. Desde abajo escuché aplausos. Javier alzaba su copa. Agradecía el apoyo incondicional de su familia. Yo me levanté.
no como una madre suplicante, sino como la dueña de su propia historia. Y di el primer paso hacia la escalera. El primer escalón crujió bajo mi peso, pero no bajé todavía. Me detuve. No porque dudara, sino porque la memoria se me vino encima como una ola. 3 semanas. Eso era lo que había pasado desde aquella tarde en que escuché sin querer la conversación que me cambió la forma de mirar a mi propio hijo. 3 semanas de silencio calculado. 3 semanas en las que fingí no saber nada mientras preparaba cada paso con la calma de quien ya ha sobrevivido a cosas peores. Después de hablar con Iván Paredes, el abogado entendía algo esencial. La rabia es mala consejera, pero la claridad es un arma poderosa. Yo no necesitaba escándalos, necesitaba hechos, papeles, fechas, testigos. Necesitaba que todo estuviera tan limpio que nadie pudiera decir ni ahora ni después que yo había actuado por despecho o locura. La evaluación médica fue lo primero. Un consultorio blanco, silencioso con olor a desinfectante. Un doctor joven correcto que me hizo preguntas de memoria de lógica de orientación. Me pidió que recordara listas de palabras, que resolviera pequeños problemas, que contara historias. Al final sonrió y escribió en su reporte paciente plenamente lúcida, sin signos de deterioro cognitivo. Iván me dijo que ese documento valía oro. Luego vinieron los papeles de la casa. La escritura estaba a mi nombre. Siempre lo había estado. La hipoteca estaba pagada desde hacía años. No había fideicomisos ocultos, no había letras pequeñas. La casa era mía. Punto. Iván redactó una notificación clara, sin insultos ni amenazas. Legal, fría, justa. Un plazo razonable para desalojar conforme a la ley. ¿Está segura, doña Teresa?, me preguntó cuando la imprimió. Más que nunca le respondí. Durante esos días, Leticia siguió viniendo a la casa como si nada. Caminaba por los cuartos, hacía comentarios, sugería cambios. Yo la observaba. Tomaba nota mental de cada gesto, de cada palabra. A veces, cuando creía que yo no la escuchaba, hablaba con Javier en voz baja. Fue así como obtuve los mensajes. Un descuido. Un teléfono mal dejado sobre la mesa. No hice nada ilegal. Solo vi lo que ellos no cuidaron. Cuando tu mamá esté en un lugar adecuado, la casa se puede vender. Es lo mejor para todos. Guardé copias, capturas, fechas. 3 semanas fingiendo normalidad. 3 semanas sonriendo en la cocina mientras mi hijo hablaba de su trabajo de su jefe, de lo difícil que era mantenerse a ese nivel. Yo asentía. Servía café, lavaba platos, y por dentro algo se endurecía. No el corazón, la decisión. El día de la fiesta llegó más rápido de lo que pensé. Desde temprano, la casa se llenó de movimiento. Un servicio de banquetes acomodó mesas, colocó manteles blancos, copas relucientes. La música comenzó antes de que oscureciera. Yo me mantuve al margen, observando desde la distancia como invitada en mi propio hogar. Cuando Javier subió a decirme que no bajara todo, encajó. No fue sorpresa, fue confirmación. Ahora, de pie en la escalera, con el sobre en la mano, escuché su voz elevarse en un brindis. Este ascenso no sería posible sin el apoyo de mi familia, decía. Mi familia, no yo. Bajé un escalón más, luego otro. El murmullo de la fiesta empezó a cambiar. No porque me vieran aún, sino porque el silencio se propaga antes que la presencia. Es una sensación extraña, pero real. La gente intuye cuando algo va a romperse. Desde el descanso de la escalera pude ver la mesa principal. La cabecera estaba ocupada por Leticia. Espalda recta, sonrisa segura, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar.
A su lado, Mariana, mi nuera, evitaba mirar hacia arriba. Javier estaba de pie, copa en mano, hablando de sacrificios. Pensé en los míos. Respiré hondo y bajé el resto de los escalones. El silencio fue inmediato. No total, pero sí suficiente. Copas suspendidas en el aire. Conversaciones que se apagaban a medias, miradas que se giraban. Alguien tosió. Javier me vio entonces. Su sonrisa se congeló. «Mamá», dijo apenas un susurro. Caminé despacio sin prisa. No había prisa. Me detuve a un lado de la mesa, lo suficientemente cerca para que todos me vieran, pero sin invadir. Sentí las miradas clavarse en mí, curiosidad, incomodidad, juicio. Reconocí al jefe de Javier, licenciado Héctor Salgado, un hombre de rostro serio que me observaba con atención. «Buenas noches», dije con calma. «Perdonen la interrupción». Nadie respondió. Nadie sabía cómo. Javier dejó la copa sobre la mesa nervioso. «Mamá, luego hablamos». Negué con la cabeza. «No tomará mucho», respondí. «Solo vengo a entregar algo». Saqué el sobre manila y lo coloqué en el centro de la mesa, entre las copas y los platos. El papel hizo un sonido seco al tocar la superficie. Ese sonido pequeño y simple pesó más que cualquier palabra. Leticia frunció el ceño. «¿Qué es esto?», preguntó. Miré a mi hijo. «Ábrelo», le dije. «Aquí», frente a todos. Vi su mano temblar cuando tomó el sobre. Mariana se llevó la mano a la boca. El jefe de Javier se inclinó ligeramente hacia adelante, interesado. Nadie se movió. Nadie se atrevió a romper el momento. Javier tragó saliva. «Mamá». «Adelante», insistí con voz firme. «Esta noche es de celebraciones, ¿no?». Rasgó el sobre. Y mientras sacaba los papeles, su rostro comenzó a perder color. Línea por línea, palabra por palabra. Yo me quedé de pie derecha, respirando con calma. No sentí triunfo. Sentí algo distinto. Sentí que por primera vez en mucho tiempo no estaba pidiendo permiso para existir. Lo que estaba a punto de pasar no era una venganza. Era un ajuste de cuentas con la verdad. Javier leyó la primera hoja en silencio. Sus ojos se movían rápido de izquierda a derecha como si intentara llegar al final antes de que el contenido lo alcanzara. No levantó la vista. No al principio. El salón estaba tan callado que pude escuchar el zumbido lejano del refrigerador en la cocina. «¿Qué es esto?», murmuró al fin, con la voz demasiado delgada. «Sigue leyendo», le dije. La notificación era clara. Lenguaje jurídico directo sin adjetivos. Aviso formal de desocupación. Plazo de 35 días. Fundamento legal. Firma. Fecha. Todo en orden. Iván había sido meticuloso como siempre. Javier pasó a la segunda hoja. Sus dedos temblaban. Mariana, a su lado, intentó asomarse por encima de su hombro. Cuando alcanzó a leer el encabezado, se llevó la mano a la boca. Sus ojos se humedecieron. Leticia fue la primera en reaccionar. «Esto es absurdo», dijo enderezándose en la silla. «Teresa, estás exagerando». La miré con calma. No había rabia en mí. Había cansancio. «No es absurdo», respondí. «Es legal». «¿Nos estás corriendo?», preguntó Javier, por fin, levantando la vista. En sus ojos había incredulidad, pero también algo más orgullo herido. No contesté. «Estoy recuperando mi casa». Un murmullo recorrió la mesa. Algunos invitados se miraron entre sí. Otros fingieron interesarse en sus copas. El licenciado Salgado no apartaba la vista de Javier. Observaba, evaluaba. «Mamá, esto no es el momento», dijo mi hijo, apretando los papeles. «Podemos hablarlo luego». Negué despacio. No dije, «El momento es ahora», porque ahora es cuando todos escuchan. Saqué del sobre la tercera hoja.
La extendí sobre la mesa con cuidado, como quien coloca una evidencia delicada. Y antes de que digan que estoy confundida, añadí, quiero que vean esto. Era una impresión de mensajes, fechas recientes, conversaciones claras. No todas, pero las suficientes. Mariana reconoció la letra de su madre de inmediato. Leticia se quedó inmóvil, como si alguien le hubiera quitado el aire. ¿Cómo te atreves?, susurró ella. A defenderme respondí. El silencio se volvió incómodo, espeso. Javier pasó las hojas una y otra vez, como si esperara que cambiaran. Luego levantó la vista hacia mí. Tú no puedes hacer esto, dijo. Soy tu hijo. Esa frase, tan antigua, tan inútil. Precisamente, contesté, porque soy tu madre merezco respeto. El licenciado Salgado carraspeó. Fue un sonido pequeño, pero suficiente para atraer la atención de todos. Javier dijo con voz grave, luego hablamos. Mi hijo se tensó. Conocía ese tono. Era el tono que no admitía excusas. Leticia intentó recomponerse. Teresa, estás malinterpretando todo, dijo sonriendo con dificultad. Solo queríamos ayudarte. Me incliné un poco hacia ella. Ayudar no es planear mi vida sin preguntarme, respondí. Ayudar no es decidir dónde debo vivir ni qué hacer con lo que construí. Mariana rompió a llorar en silencio. Javier cerró los ojos un segundo como si el mundo se le hubiera venido encima de golpe. Mamá, por favor, dijo al abrirlos, esto nos va a destruir. Lo miré con tristeza. No dije, esto te está mostrando. Tomé aire. Sentí las piernas firmes. Me di cuenta de algo y ya no tenía miedo. El miedo se había ido en el momento en que bajé las escaleras. Durante años continué mirando a todos, yo di sin pedir. Hoy solo estoy poniendo un límite. Nadie respondió, nadie supo qué decir. Leticia se levantó bruscamente. Esto es una humillación, escupió. No contesté. La humillación fue decirme que me escondiera. El licenciado Salgado se puso de pie también. Con su permiso dijo, dirigiéndose a la mesa, creo que esta velada ha terminado para mí. Miró a Javier. El lunes a las 8, en mi oficina. Mi hijo asintió pálido. Yo recogí el sobre vacío, lo doblé con cuidado y lo guardé en mi bolso. Miré una última vez la mesa, las copas a medio beber, la decoración costosa, la fiesta detenida en seco. Buenas noches, dije, y di media vuelta. Detrás de mí, el murmullo regresó, pero ya no era elegante. Era tenso, roto. Subí las escaleras sin mirar atrás. Cada paso me alejaba de la mujer que había aceptado callar demasiado tiempo. Cuando cerré la puerta de mi cuarto, mis manos temblaron un poco. Me apoyé en la pared, no de miedo, de adrenalina, de alivio. Abajo la celebración había muerto. Y apenas era el comienzo. No dormí esa noche, no de inmediato. Me senté en la orilla de la cama con la espalda recta, escuchando cómo la casa, mi casa, intentaba volver a respirar después del golpe. Abajo se oían pasos nerviosos, puertas que se abrían y se cerraban, voces apagadas. La música había cesado por completo. El eco de la fiesta muerta era más pesado que el ruido. Me quité los zapatos despacio, como si cualquier movimiento brusco pudiera romper el frágil equilibrio que había creado. Me miré las manos, temblaban apenas, no de miedo, de la descarga. 30 años de palabras tragadas habían encontrado salida en menos de 10 minutos. Cerca de la medianoche, escuché a Javier subir las escaleras. Reconocí sus pasos desde siempre. Se detuvo frente a mi puerta. Dudó. Lo supe porque no tocó de inmediato. «Mamá», dijo al fin con la voz quebrada, «¿podemos hablar?» Cerré los ojos. Parte de mí quería abrir,
abrazarlo, decirle que todo iba a estar bien. Pero esa parte ya había aprendido la lección. Mañana, respondí desde dentro. ¿Ahora no? No insistió. Escuché cómo se alejaba. Me recosté sin apagar la luz. Pensé en el rostro de Leticia cuando vio los mensajes impresos, en la mirada del jefe de Javier, fría evaluadora, en la vergüenza esa misma que mi hijo había dicho sentir por mí, ahora instalada en él. A la mañana siguiente, la casa amaneció en silencio. No el silencio cómodo de los domingos, sino uno tenso, cargado. Bajé a la cocina temprano como siempre. Preparé café fuerte. El aroma llenó el espacio. Me senté a la mesa pequeña, la de todos los días, no la elegante del comedor. Javier apareció poco después, ojos hinchados, barba, de un día sin el traje de la noche anterior. Parecía más joven, más frágil. Mamá dijo sentándose frente a mí sin mirarme. Esto se nos fue de las manos. Tomé un sorbo de café. No respondí. Esto llegó a donde tenía que llegar. Leticia está furiosa, murmuró. Dice que la humillaste. Alcé la vista. ¿Y tú? Guardó silencio. Ese silencio fue respuesta suficiente. Mi jefe me llamó anoche, añadió después de unos segundos. No gritó. Eso es peor. Asentí. Conocía a los hombres como Héctor Salgado. La decepción pesa más que el enojo. Mamá, dijo Javier, entonces levantando por fin la mirada. Yo no quise que llegara a esto. Pero llegó, respondí con suavidad. Porque no pusiste un alto cuando debías. Apretó los labios. Tengo presión, dijo. En el trabajo, en la familia. Todo el mundo espera algo de mí. La presión no te da derecho a humillarme, dije sin levantar la voz. Esa frase cayó entre nosotros como una losa. Mariana entró a la cocina con los ojos rojos. No dijo nada. Se sirvió café y se quedó de pie como si no supiera dónde sentarse. Leticia no apareció. Me enteré después de que se había ido temprano, indignada, prometiendo no volver. ¿De verdad nos vas a sacar?, preguntó Mariana en un hilo de voz. De verdad, respondí, con tiempo, con ley, pero sí. Javier pasó la mano por su cabello. ¿Y qué se supone que hagamos? Lo mismo que yo hice durante años, contesté, resolver. El teléfono de Javier vibró. Miró la pantalla. Palideció. Es Héctor, dijo. Atendió. Escuché solo su lado de la conversación. Respuestas cortas. Sí, licenciado. Entiendo. El lunes estaré ahí. Colgó despacio. Mi ascenso está en revisión, dijo sin mirarnos. Tal vez lo congelen, tal vez... No terminé la frase por él. No era necesario. Esto me va a arruinar, soltó de pronto alzando la voz. ¿Era necesario hacerlo así? Lo miré con calma. ¿Era necesario decirme que te daba vergüenza? Abrió la boca, la cerró, bajó la mirada. Yo soy tu madre, continué, no tu alfombra. Se levantó de golpe, golpeando la silla contra el piso. No es justo. La justicia llega cuando alguien deja de callar, respondí. Mariana empezó a llorar abiertamente. Javier se llevó las manos a la cara. Yo terminé mi café y me levanté. Tienen 35 días, dije. Usen ese tiempo para organizarse. Subí las escaleras con paso firme. Detrás de mí, la casa volvió a llenarse de voces, pero ya no me pertenecían. Esa tarde, cambié la cerradura de mi habitación. No por miedo, por claridad. Llamé a Iván para confirmar fechas. Todo seguía su curso. Legal, inevitable. Al caer la noche, me senté en la sala sola. Miré alrededor. La casa seguía siendo hermosa. Seguía siendo mía. Pero ya no era un campo de batalla interno. Había dolor, sí, pero también una paz nueva extraña. Porque por primera vez había elegido respetarme. Los días siguientes se arrastraron como si el tiempo hubiera decidido castigar a todos por igual.
La casa ya no era ruidosa ni solemne, era incómoda. Cada paso resonaba de más. Cada puerta cerrada sonaba como un portazo, aunque se hiciera con cuidado. Nadie sabía exactamente cómo comportarse. Yo sí. Continué con mi rutina. Me levantaba temprano, hacía café, regaba las plantas del patio, revisaba mis papeles. La normalidad era mi ancla. Javier y Mariana, en cambio, parecían suspendidos en una espera eterna. Salían temprano, regresaban tarde. Evitaban mirarme. No por odio, por vergüenza. Leticia no volvió a aparecer. Ni una llamada, ni un mensaje. Me enteré por Mariana, en una frase suelta, casi accidental, de que había prohibido a Javier hablar de mí frente a su familia. No quiero volver a escuchar ese nombre, había dicho. Mi nombre. Como si pudiera borrarme. El cuarto día después de la fiesta, Javier llegó antes de lo habitual. Eran poco más de las 6, cuando lo escuché cerrar la puerta principal con más fuerza de la necesaria. Estaba sentada en la sala leyendo. No levanté la vista. Me bajaron del proyecto, dijo desde la entrada. Esperé. El silencio también sabe escuchar. El ascenso está congelado, añadió, indefinidamente. Cerré el libro con cuidado. Lo siento, dije, y era verdad. No sentía alegría. Nunca la sentí. De verdad, respondió con amargura, porque a veces parece que todo esto te da satisfacción. Lo miré entonces. Estaba despeinado, la corbata floja, los ojos cansados. Mi hijo. El mismo que había aprendido a caminar agarrándose de mis dedos. No confundas firmeza con venganza, dije. No es lo mismo. Se dejó caer en el sillón frente a mí. Leticia dice que esto es culpa tuya, soltó. Que los jefes son así, que no toleran escándalos. Leticia, siempre ha sabido encontrar culpables, respondí con calma. Nunca responsabilidades. Javier apretó los puños. ¿Y tú?, preguntó. ¿No tienes ninguna...? Asentí. Sí, dije. Tengo la responsabilidad de no permitir que me humillen. Se levantó de nuevo, caminó de un lado a otro. ¿Sabes lo que dicen de mí en la oficina? No contesté, y no me corresponde. Dicen que soy un hombre sin carácter, escupió, que dejo que mi familia maneje mi vida. Lo observé con atención. Cada palabra que decía era una herida abierta. ¿Y te molesta porque no es cierto?, pregunté, o porque sí lo es. Se detuvo en seco. Me miró como si lo hubiera golpeado. Eso no es justo, murmuró. La verdad rara vez lo es, respondí. Aquella noche no cenamos juntos. Al día siguiente, Mariana se me acercó en la cocina. Tenía los ojos hinchados y la voz cansada. «Se va a ir», me dijo en voz baja. «Lo sé», respondí. «No solo de la casa», añadió, «de Leticia». Levanté la vista sorprendida. «¿Que anoche discutieron?», explicó. «Ella le dijo que eligiera, que o tú o ella». Cerré los ojos un segundo, no por alegría, por tristeza anticipada. «¿Y qué eligió?», pregunté. Mariana negó despacio. «No eligió», dijo. «Eso fue lo peor». El golpe final llegó 2 días después. Javier regresó con una caja de cartón en las manos, sus cosas personales, fotos, libros, un trofeo viejo del trabajo. Los dejó en el comedor sin decir palabra. Me dieron 2 opciones, dijo al fin: renunciar o quedarme estancado. Y renuncié. La palabra quedó suspendida entre nosotros, pesada, definitiva. No podía seguir ahí, continuó. Cada vez que entraba, sentía que todos me miraban. Asentí lentamente. Eso también es una consecuencia, dije. Lo perdiste todo, soltó de repente. ¿Valió la pena? Lo miré a los ojos. Todavía no lo sabes, respondí, ni tú ni yo. Esa noche escuché a Javier empacar. Cajones, maletas, el sonido seco de una vida reorganizándose a la fuerza. No intervine,
No pregunté, no lloré. Lloraría después en silencio. Al amanecer me dejó una nota sobre la mesa de la cocina. Me voy a quedar con un amigo unos días. Necesito pensar. Doblé el papel y lo guardé. El plazo seguía corriendo. Legal, implacable. Me senté frente a la ventana con mi café, viendo cómo la luz de la mañana entraba sin pedir permiso. Por primera vez entendí algo con claridad. Tocar fondo no siempre destruye. A veces revela. Y Javier estaba cayendo. No para romperse, sino para verse. La casa quedó vacía antes de que el plazo legal se cumpliera. No hubo confrontación final, ni discusiones dramáticas, ni despedidas largas, solo cajas maletas y una sensación densa flotando en el aire como polvo que tarda en asentarse. Javier se fue una mañana nublada, sin música, sin discursos. Me abrazó brevemente en la puerta. Un abrazo torpe, contenido de esos que dicen más de lo que se atreven a pronunciar. «Cuídate, mamá», murmuró. «Siempre lo he hecho», respondí. Asintió, bajó los escalones, se fue. Cuando cerré la puerta no sentí triunfo. Sentí duelo. El duelo no solo por mi hijo, sino por la versión de mí que creyó durante años que aguantar era amar. Caminé por la casa en silencio. Cada habitación guardaba recuerdos, algunos dulces, otros incómodos. El comedor elegante ahora parecía demasiado grande. La sala demasiado callada. Mi cuarto, en cambio, seguía siendo un refugio. Los días siguientes fueron extrañamente serenos, sin gritos, sin miradas esquivas, sin tensiones ocultas. Me levantaba temprano, desayunaba con calma, leía. Llamé a Iván para confirmar que todo estaba en orden. Legalmente sí. Emocionalmente, eso tardaría más. Una tarde, mientras ordenaba papeles antiguos, encontré una foto vieja. Javier, de unos 7 años, con los dientes chuecos y la sonrisa abierta, sosteniendo un dibujo torcido. Para mi mamá decía. Me senté, la miré largo rato, lloré, sin ruido, sin rabia. Lloré por lo que fue y por lo que no supe proteger a tiempo a mí misma. Pasaron semanas, luego meses. Vendí la casa, no por necesidad, sino por decisión. Era grande para mí sola y estaba llena de ecos que ya no necesitaba cargar. Encontré un departamento pequeño, luminoso, cerca de un parque. Me mudé con lo esencial. Algunas plantas, mis libros, la foto de Javier, la del dibujo. La primera noche ahí dormí profundamente, sin sobresaltos, sin nudos en el pecho. Un sábado por la mañana, mientras tomaba café en el balcón, sonó mi teléfono. Número desconocido. Dudé antes de contestar. Mamá, era Javier. Su voz sonaba distinta, más baja, más real. Hola, respondí. Hubo un silencio largo. Solo quería decirte que conseguí trabajo, dijo al fin. No es como antes, gano menos. Empiezo desde abajo. Y pregunté con suavidad. Y estoy bien, respondió. Cansado, asustado, pero bien. Sonreí. Me alegra, dije. Y era verdad. Leticia y yo. Ya no estamos juntos, añadió después de unos segundos. No respondí de inmediato. No te llamo para culparte, se apresuró a decir. Al contrario, creo que necesitaba perder todo eso para darme cuenta de quién era. Respiré hondo. A veces dije, la caída es la única forma de despertar. Quería saber si algún día podemos tomar un café, preguntó con cautela. Miré el parque, los árboles, la gente caminando sin saber nada de nuestra historia. Algún día, respondí, sin prisa. Colgamos. Me quedé un rato mirando el cielo. No todo estaba resuelto. Tal vez nunca lo estaría por completo. Pero había algo nuevo. Respeto. Distancia sana. Verdad.
Aprendí que ser madre no significa desaparecer, que el amor sin límites puede convertirse en una jaula y que decir no a tiempo no destruye familias, las redefine. Si llegaste hasta aquí, quizá esta historia tocó algo en ti. Tal vez te recordó una herida, una decisión difícil, un límite que aún no te atreves a poner. Quiero que sepas algo: elegirte no te hace egoísta, te hace valiente. Si quieres compartir lo que esta historia despertó en ti, déjalo en los comentarios. Cuéntame desde dónde nos estás escuchando. Aquí hay muchas voces, muchas vidas que merecen ser contadas. Suscríbete para no perderte las próximas historias. Seguimos juntos este camino.